안녕하세요. Tercer vídeo del alfabeto coreano. Este es el último vídeo para conocer todas las letras de este alfabeto. En el vídeo anterior vimos las consonantes. Si no lo habéis visto, dadle un vistazo porque nos facilitará mucho el estudio de estas consonantes nuevas. Vamos a empezar con las consonantes dobles. Como su nombre indica, son consonantes dobladas. El sonido de estas es un poco más fuerte. Por suerte, solo existen 5. Un truco que hay es que doble ya suele sonar como otra letra que tenemos en el alfabeto español. La primera es la doble K o G. Dijimos que sola sonaba como la G. Ahora dos suenan como la C o la K de, por ejemplo, mi nombre es Carlos y lo escribo con esta letra. Es el mismo sonido, K. Veámoslo con algunas vocales. K, K. La siguiente es la doble D, y el sonido es exactamente como la T. Veámoslo con dos vocales. To, ti. Aquí tenemos la doble B o V, en este caso sonará como la P. Veámoslo con varias vocales. Pu, po. Hasta aquí no son muy complicadas. Esta consonante es un poco peculiar, porque realmente este sonido no está en el alfabeto español. Simplemente es una S más sonora. No es fácil de hacer. Vamos a escucharla con un par de vocales. Se, su. La más complicada de todas las consonantes dobles, y es que este sonido es totalmente distinto. No es nada fácil hacer este sonido, de hecho a mí todavía me cuesta. Veámosla con dos vocales. Ya, che. Suena muy parecido, ¿verdad? Muchas veces la pronunciación entre J y la doble J es confusa por su similitud. Vamos a escucharlas las dos para compararlas. Ya, ya. Che, che. Como estas letras son complicadas, os recomiendo que practiquéis con vocabulario nuevo. Consonantes dobles vistas. Es el turno de las consonantes inglesas, o como otros dicen, las consonantes exhaladas. Con exhaladas o inglesas quiero decir que echamos aire al pronunciarlas. Por ejemplo, mi nombre Carlos se escribiría así, Carlos, porque es el sonido más parecido, pero muchos lo escriben como la K inglesa. Sinceramente el sonido es muy distinto, ya que hacemos el mismo pero expulsando aire. Por ejemplo, en este caso, Carlos. Bueno, las letras inglesas son menos, solo 3, pero veremos otras 3 un poco especiales también. La primera es la K. Fijaos que la escribo con una H para diferenciarla de la doble K. Normalmente se utiliza para palabras que vienen del inglés, pero también se utiliza para palabras nativas coreanas. Escuchémoslas con varias vocales y luego comparémoslas. K, K. Un truco para hacer estas consonantes es ponerse enfrente de la boca algo para notar si sale aire o no. Por ejemplo, un papelito. Comparémoslas. K, K. K, K. Suenan distinto, ¿verdad? La siguiente es la T. Con las vocales quedará como to, ti. Y comparándolas es to, ti, ti. Por ahora sería bueno si exageráis un poco para diferenciarlas bien. La siguiente viene de la J. Como la J tiene una forma especial, se le añade una rayita arriba, quedará así. Este sonido es muy fácil porque es la CH española. Palabras como chocolate tienen esa letra. Cha, che. Ahora veremos la P. Como veis también he puesto F, y es que es un poco peculiar porque se supone que viene de la P, pero su forma es bastante distinta. Pu, po. Comparándola con la P doble es pu, pu, po, po. Además se utiliza como F porque es el sonido que más se parece a esta letra. El problema es que la pronunciación no es tan parecida. Es por eso que muchos coreanos, cuando aprenden el sonido de la F, les cuesta mucho.
La última consonante realmente no forma parte de estas consonantes, pero se escribe de manera similar. ¿Os acordáis de esta letra, verdad? Sí, cuando estaba a principio de sílaba tenía un sonido mudo, pero al final sonaba como la NG. Ahora veremos esta otra, que es otro circulito con una especie de gorrito encima. Atención porque tiene una pronunciación muy diferente. Se utiliza para hacer la J española, o sea el sonido ja, je, ji, jo, ju. Pero en coreano el sonido es más suave. No diremos ja, diremos ja. ¿Notáis la diferencia? Ja, ja. A veces es tan suave que al tener una consonante delante casi no suena. Cuando tengáis más nivel, notaréis mejor estas diferencias. Pues ya hemos visto todas las letras, pero la sección todavía no termina. Todavía hay mucho que aprender, por eso, en el siguiente vídeo vamos a aprender a formar palabras. Todo tiene su norma y quiero que quede bien claro para que no escribáis nada raro. Si os habéis quedado con alguna duda, dejádmela en los comentarios, que os responderé lo antes posible. No olvidéis darle al me gusta y si todavía no estáis suscritos, dale al botoncito para ser los primeros en ver los vídeos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo.